Bienvenidos a su canal de YouTube Aprendiendo Historia, hoy con una historia fascinante que sé que ha causado mucha curiosidad en cada uno de nosotros, seamos o no cristianos, y es la historia de Moisés y qué faraón o con qué faraón batalló Moisés para que deje en libertad el pueblo de Dios. Hoy venimos con dos teorías, espero que les guste y entro vídeo. Bien, para hablar del pueblo de Israel, primero tenemos que comenzar por cómo entró el pueblo de Israel a Egipto y ser esclavo allí. El pueblo de Israel entra a Egipto a través de José. José era el hijo de Rebeca y Jacob. José tenía hermanos. Por causa de la envidia, porque José era hijo de Rebeca, la esposa favorita, por decirlo así, de Jacob, ellos lo vendieron a los madianitas por 20 ciclos de plata. De esa manera, José llega a Egipto, donde sirve a Potifar, que es alguien importante allí en aquella ciudad. José, mientras está sirviendo en aquella casa, la esposa de Potifar quiere tener relaciones con él, donde José se niega a eso, pero cuando prendió la huida, dejó su manto. Por lo tanto, la esposa de Potifar, al ser rechazada por José, lo acusa a él de que él provocó, de que él quería obligarla a tener relaciones. De esta manera José es encarcelado. Allí se encuentra con dos personajes, uno es el panadero, otro es el copero del rey, donde ellos reciben unos sueños donde José les revela el misterio de los sueños. Bien, el copero del rey dice que José, al interpretar su sueño, le dijo que en 3 días iba a volver a palacio a su viejo empleo de ser copero del faraón, el rey. Transcurren los años y un sueño atormenta al faraón. Este sueño que el faraón describía era de 7 vacas gordas que salían del río Nilo, otras 7 vacas flacas, y dice que las 7 vacas flacas devoraron a las 7 vacas gordas sin engordar. Este sueño atormentó a faraón durante varios días hasta que el copero se acordó de que en la cárcel había un hombre llamado José que interpretaba los sueños, claro, con la ayuda de Dios. De esa manera José interpreta el sueño del faraón, quien lo hace visir de Egipto. ¿Y qué es la palabra visir? Es una palabra que hace mucho no se tenía mucho conocimiento hasta que rasgos arqueológicos en excavaciones en Egipto demostraron que el visir era el primer ministro y que solamente el faraón por la corona era mayor que él. Por lo tanto, José es hecho primer ministro de Egipto, quien iba a controlar estos 14 años que representaba la revelación, el sueño del faraón, para así sustentar al pueblo de Egipto. Bien, los pueblos alrededor de Egipto estaban impuestos cada año cuando entraba la sequía, cuando no llovía, a bajar a Egipto a buscar alimento, porque Egipto no dependía de las lluvias, sino del río Nilo. Y cuando no llovía, el río Nilo simplemente bajaba, lo que se conoce como las bajadas del Nilo. Bien, dice que el hambre era mucho allá en las otras ciudades alrededor de Egipto, lo que provocó que Jacob mandara a los hermanos de José a Egipto a comprar grano, porque en Egipto, como ya le había comentado, no dependía de la lluvia, sino que sembraban todo el año, llueva o no llueva, a través del río Nilo. Los hermanos de José llegan a Egipto en busca del grano, donde José allí lo identifica y sabe ya que son sus hermanos. Ocurren una serie de acontecimientos y para no aburrirlo con la historia, José terminó llamando a su padre y a todos sus familiares y a su pueblo a que se muden a Gosén, una tierra rica en cultivos y alimentos allí en Egipto por causa de la sequía y el hambre de los 7 años del sueño del faraón. Y así entra el pueblo de Israel a Egipto, que me imagino que durante el reinado, mientras José estaba vivo, estuvieron bien, pero después que José murió, el pueblo de Israel quedó desprotegido y no había nadie de alto rango en Egipto que lo pueda defender de los egipcios ni del faraón. Prácticamente Israel no tenía una voz fuerte que se escuchara en Egipto, por lo tanto comienza el periodo de esclavitud. Un dato que se me escapaba y que confirma que los pueblos alrededor de Egipto siempre bajaban a buscar comida es el viaje de Abraham y su familia a Egipto. Entremos en materia. Arqueológicamente, los egipcios hablan de un pueblo que le llaman Ixos. Este pueblo, que vinieron de ciudades alrededor de Egipto, y menciona también la ciudad de Canaán, dice que fueron en busca de alimentos al Bajo Egipto.
Pero estas personas se quedaron allí alrededor de 4 o 5 siglos reinando en el Bajo Egipto. Por lo tanto, era un pueblo que estaba preparado para la guerra y tenía muchos hombres de guerra. Esta teoría la enlazan mucho con el pueblo de Israel porque dice que se establecieron allí de 4 a 5 siglos. Y la Biblia confirma que 430 años fueron los años que Israel estuvo cautivo allá en Egipto. Este pueblo, como ya dije, se asentó allí en el Bajo Egipto, sembró y dice que reinó allí, o sea, establecieron su ciudad allí de 4 a 5 siglos, hasta que fueron expulsados por el faraón Atmosé I. Y una de las cosas que le pone más fuerza a esta teoría es que Atmosé I, arqueológicamente, es conocido como el faraón de la estela de la tormenta, donde por X tiempo sucedieron fenómenos climáticos, geológicos que causaron destrucción, incluso hubo oscuridad durante su reinado, lo que fortalece esta teoría. ¿Por qué? Porque se compara mucho a las 10 plagas que hubieron en Egipto durante el periodo de Moisés y durante el periodo de la liberación de Israel. Mientras estudiaba esta teoría, me di cuenta que la Biblia habla de una ciudad de donde salieron el pueblo de Israel, precisamente se llama Ramesés, que es la ciudad de Ramsés. Lo que esta teoría de Atmosé I queda un poco descartada porque Atmosé I reinó desde el 1550 a.C. hasta el 1525, mientras que Ramsés II reinó en los 1200. Por lo tanto, todavía la ciudad de que habla en Éxodo, de donde salieron los israelitas, todavía no estaba afirmada y no estaba inaugurada como la ciudad de Ramsés, porque todavía no había reinado. En conclusión de esta primera teoría, basado en Éxodo 12, versículo 37, que menciona la ciudad de Ramsés, personalmente esta teoría de Atmosé I queda descartada porque todavía no estaba fundamentada la ciudad Ramesés, que es la ciudad de Ramsés, como dice la Biblia en Éxodo 12, versículo 37. Bien, Moisés nace en un momento no deseado. ¿Por qué? Porque el faraón en ese entonces había declarado que todo niño sea echado al Nilo. Y usted se estará preguntando, ¿por qué? Bien, a pesar de que lo maltrataban al pueblo de Israel, a pesar de que eran maltratados, no paraban de reproducirse en gran manera y crecían fuertes, incluso más fuertes que los egipcios. Ante esto, el pueblo egipcio tuvo miedo. Esto provocó que el faraón acuda a esta decisión para tratar de disminuir el crecimiento del pueblo de Israel, un pueblo que es esclavo, en tierra de Egipto. Moisés nació, por lo tanto, no podía ser criado como un niño normal, quizás en los años anteriores, los días de José. Entonces, su mamá, por no querer ver morir a su hijo, hizo una canasta de juncos y la calafateó con brea para que sea impermeable al agua y lo puso en el río Nilo. Afortunadamente y milagrosamente, porque todo es un propósito de Dios, la hija del faraón estaba tomando un baño en el río Nilo y andaba con sus doncellas, quienes reconocieron que el niño era hebreo y el niño tuvo gracia ante los ojos de la hija del faraón. Por lo tanto, lo adoptó como su hijo y Moisés duró 40 años viviendo como príncipe en Egipto. Yo siempre he dividido la vida de Moisés en 3 etapas de 40 años, lo que completa sus 120 años de vida. En sus primeros 40 años, el pueblo de Israel, mientras él estaba en Egipto, aún seguía siendo esclavo. Y esto provocó que a la edad de 40 años Moisés vio un acontecimiento y vio un episodio donde un egipcio estaba castigando a alguien de su pueblo. Moisés estaba consciente de que él descendía del pueblo de Israel. Por lo tanto, vio que no había nadie y lo hirió de muerte a aquel egipcio. Dice que lo escondió bajo la arena para que nadie se dé cuenta, pero al otro día descendió y vio 2 de sus hermanos, 2 israelitas, estaban discutiendo y él trató de resolver las cosas. Y uno de ellos le dijo, ¿qué me harás tú a mí? ¿Me matarás igual que el egipcio? Entonces, a estas alturas, Moisés se dio cuenta de que lo que él había hecho ya lo sabían. Por lo tanto, emprendió la huida hacia el desierto y llegó a Madián. A partir de ahí comienza el otro ciclo de 40 años que Moisés duró pastoreando las ovejas de Jetro. 40 años donde el pueblo de Israel seguía siendo esclavo en la tierra de Egipto. Ya vimos 2 ciclos de Moisés, de los 40 años en Egipto y los 40 años pastoreando en la tierra de Madián, pastoreando el ganado de su suegro Jetro. No hay mucho que decir.
Pero a la edad de los 80 años, Moisés recibió una de las mayores revelaciones que puede aparecer en la Biblia. Ve una zarza que arde y no se consume. Por lo tanto, se acerca allí y entabla una conversación con Dios, donde Dios le muestra cómo está su corazón, toca su vara y dice que esa vara ya no le pertenece, sino que le pertenece a Dios, porque todo lo que Dios toca le pertenece a Él. Y allí es donde Moisés recibe el ministerio de pastorear al pueblo de Israel por el desierto. Por lo tanto, le da una serie de mandatos para que vaya a Egipto, a la tierra donde él se crió, en la tierra donde cometió un delito, para que se enfrente allí con el faraón, y él sería el mediador entre Dios y el faraón para que libere su pueblo. Aquí la pregunta es, ¿con qué faraón hablaba Moisés en aquel tiempo? Bien, vamos con la segunda teoría que le corresponde a Ramsés II, uno de los mayores, si no el mayor faraón en la era de los faraones. Dice que Ramsés II es uno de los mayores constructores que ha pasado por la era de los faraones allá en el antiguo Egipto. Una de las construcciones de Ramsés II fue construirle un gran patio al templo de Amón en Luxor, que posteriormente había sido construido por Amenhotep III. Otra construcción enorme de Ramsés II fue el Rameseum, lo que se conoce como el patio de columnas de Ramsés II. Esto era enorme, ya que al día de hoy todavía se dice que abarcaría 10 hectáreas. Otra construcción de Ramsés II fue el templo de Osiris en Abidos, que a pesar de que fue más pequeño que el de su padre Seti I, pero este contaba con un gran esplendor. Otra de las grandes construcciones de Ramsés II son los templos en Nubia y Abu Simbel, que sin duda te llamaría mucho la atención, ya que si vemos el exterior del templo, vemos que es excavado en la roca, o sea que aquí no se utilizó ningún bloque de piedra, como pueden ser las pirámides de Egipto, sino que aquí simplemente se excavó y se esculpió en la roca, en la montaña. Y esto causa que este templo, el exterior de este templo, sea el templo más visitado en Egipto durante los últimos años. También amplió la ciudad de Avaris, a la que posteriormente la llamó Pi-Ramsés o Pi-Ramesés, que es la ciudad de la cual salieron el pueblo de Israel, ya mencionada en la teoría anterior. También se hizo conocer como Ramsés el Dios, ya que en varias de sus construcciones y de los templos que hizo, siempre había una gran estatua en su nombre, con su nombre que decía Ramsés el Dios. Y estas estatuas anteriormente eran usadas como culto públicamente al dios Ramsés. También se dice que Ramsés II fue uno de los faraones más activos en lo que fue las guerras. Fue un faraón guerrero. Una de las cosas por la cual yo enlazo más a Ramsés II con la vida de Moisés es que construyó muchos monumentos y muchos templos en Egipto. Por lo tanto, para construir tanto necesitas muchos esclavos. Y dice la Biblia que al momento de salir de Egipto, solamente los varones aptos para la guerra eran 600,000. Eso sin contar las mujeres ni niños, que cuando se trata de esclavos también toman el papel. Otra cosa es, que ya hablé parte de ello en la primera teoría, es que el faraón Ramsés II fue que fundó la ciudad Ramesés, que es Ramsés, la ciudad de Ramsés. Por lo tanto, aquí es donde esta teoría comienza más a engranar en la historia de Moisés, ya que el pueblo de Israel, cuando dice que salió a Sucot, fue desde la ciudad de Ramesés, que es la ciudad de Ramsés II, fundada por él mismo personalmente. En conclusión, pudimos ver que esto es una historia muy amplia, que tiene mucho que hablar, que si es de hacer un video sería llamado una película, pero es bien amplia. Vimos ya al faraón Amosés I, que a pesar de tener varios argumentos, no encajaban en la historia, ni en la edad, ni bíblicamente tampoco, ya que el pueblo del que ellos hablan bajó al Bajo Egipto a reinar y no a ser esclavo, donde la Biblia sí resalta que el pueblo de Israel estuvo esclavo 430 años en Egipto. Por lo tanto, por mí personalmente queda descartada. Sin embargo, la teoría de Ramsés II personalmente es la que más se acerca a lo que fue la vida de Moisés y el pueblo de Israel en Egipto, ya que los pocos argumentos que tienen sí encajan durante el periodo de Israel en Egipto, incluyendo la ciudad y las grandes construcciones que hizo. Dada la conclusión de las dos teorías,
tú tomas la decisión de escoger la de Almocé I o la de Ramsés II. Así que déjalo aquí en los comentarios y no te olvides de comentar la próxima historia que tenemos aquí por el canal Aprendiendo Historia. Ha sido un placer aprender de historia juntos y no olviden comentar abajo la próxima historia que tendremos por aquí por el canal. Suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos el próximo video.